Y nuestra oportunidad es mucho mejor que la de Pedro. ¡Aleluya! Pedro estaba allí en los Evangelios al principio del Nuevo Testamento, pero nosotros estamos en Apocalipsis 3:12, al final del Nuevo Testamento. Es por esto que tenemos una mejor oportunidad. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Siempre nos alegramos de tener con nosotros en el estudio al hermano Eric Romero para tener sus comentarios sobre el estudio Vida de Génesis. Eric, este es un programa muy especial y por ello estoy contento de que esté con nosotros para ayudarnos con el mismo. Estoy contento de estar aquí nuevamente para otro estudio vida del libro maravilloso de Génesis. Bueno, Eric, el programa de hoy será uno muy práctico. Oiremos el testimonio personal de Witness Lee cuando el Señor le llamó a servir y también ciertos principios fundamentales que guiaron su vida y obra cristiana. También este programa hará referencia al tiempo que Witness Lee pasó con Watchman Nee en la China. Entonces, hermano, para el beneficio de todos los que no están familiarizados con el mover de Dios en la China durante la primera mitad de este siglo, ¿nos podría usted dar una breve descripción de lo que sucedió en esa época? Sí. Al principio de 1900, muchos misioneros fueron a la China continental apoyados por mucha oración. Ellos fueron enviados por el Señor a predicar el Evangelio a los millones de personas que aún no eran salvas en la China continental. El resultado del trabajo de esos misioneros fieles fue que muchos en el pueblo chino fueron salvos, incluyendo a un joven llamado Watchman Nee. En 1920, a la edad de 17 años, Watchman Nee recibió a Jesús como su Salvador y Señor. Él fue comisionado por el Señor para predicar el Evangelio y enseñar las verdades de la palabra santa, y fue dado como un don a la iglesia para su edificación. En un sentido particular, Watchman Nee vio que el Señor necesita vencedores, es decir, personas que vivan una vida cristiana normal, que sean un testimonio contra la situación degradada y que se reúnan como la iglesia de manera práctica para edificar el cuerpo de Cristo. Y él trabajó siendo uno con el Señor Jesús para establecer iglesias locales por toda la China continental. El hermano Watchman Nee fue fiel al Señor y debido a su testimonio de Cristo, fue encarcelado en 1952. Después de 20 años en la cárcel, él murió en 1972, un mártir fiel al testimonio de Cristo. Tal vez algunos de los que nos escuchen hayan leído algunos de los libros de Watchman Nee, tales como La vida cristiana normal, Sentaos, andad y estad firmes, y ¿Qué haré, Señor? Estos libros tratan el lado espiritual de su ministerio. Él también escribió libros concernientes a la práctica de la vida de la iglesia, tales como La Iglesia Gloriosa, El Misterio de Cristo y La vida cristiana normal de la iglesia. En el programa de hoy, Witness Lee nos hablará de su relación personal con Watchman Nee. Witness Lee comenzó a servir al Señor de tiempo completo en 1933. Desde 1933 hasta 1950, él fue el colaborador más cercano de Watchman Nee, y yo diría el colaborador más fiel. Luego, en 1962, él trajo a los Estados Unidos las verdades que el hermano Nee vio. En este programa usted va a escuchar el testimonio del hermano Witness Lee, la manera que él empezó a servir al Señor de tiempo completo, y también acerca de su relación con el hermano Watchman Nee. Muy bien, gracias por este maravilloso trasfondo, el cual nos ayudará a apreciar este mensaje. Comencemos con Witness Lee y el estudio vida de hoy. In this book,
the book of Genesis, En este libro de Génesis we see there are two kinds of pillars. vemos que hay dos clases de columnas. One is Una the pillar es la of columna stone. de piedra The other, y la otra the pillar es la of columna salt. de sal. Y claro, a todos nos gustaría ser una columna de piedra. Así que debo decirles algo. Número 1, tenemos que experimentar a Cristo de una manera muy subjetiva. Número 2, debemos estar definitiva y absolutamente en Betel. Y número 3 es erigir una columna. La palabra erigir es sencilla, pero incluye mucha, pero mucha perfección. Ahora venimos a las dos columnas en el Nuevo Testamento. Todos sabemos que Pedro era un pescador. Él era un hombre sin mucho perfeccionamiento. Le llamaban pescador. Les digo que él era rudo. Él era salvaje y sin ningún perfeccionamiento. Pero el Señor Jesús tomó 3 años y medio con él. Al leer los 4 evangelios, vemos que el Señor habló muchas veces usando a Pedro como su objeto. Y vemos cómo el Señor lo disciplinó por 3 años y medio. Y al final, Pedro fue perfeccionado. Y en cierto sentido, él fue erigido. Entonces, en el día de Pentecostés, en Jerusalén, él se levantó como una columna. Ahora, al leer los capítulos 2, 3 y 4 y otros del libro de los Hechos, ciertamente podemos ver. ¿Qué cosa? En el templo neotestamentario de Dios hay una columna erigida. ¿Quién es esta columna? Sin lugar a dudas, es Pedro. Pedro fue erigido allí. Cuando él se levantó, todos los ángeles dijeron, la columna de Dios está allí. Esta es mi carga. Mi carga no es solamente darles un mensaje. Mi carga es que muchos de ustedes puedan ver que tienen la oportunidad. Tienen una oportunidad de oro, una oportunidad máxima de ser perfeccionados para que ustedes sean hechos columnas. Y nuestra oportunidad es mucho mejor que la de Pedro. ¡Aleluya! Pedro estaba allí en los evangelios al principio del Nuevo Testamento. Pero nosotros estamos en Apocalipsis 3:12, al final del Nuevo Testamento. Es por esto que tenemos una mejor oportunidad. Pero para esto tenemos que experimentar a Cristo, tomarlo como nuestra vida y persona, y tenemos que vivir por Él. Bueno, Eric, tengamos nuestra primera pausa. En los mensajes anteriores hemos visto que Jacob inicialmente era una persona natural y sin ninguna transformación. Sin embargo, al final llegó a ser una columna en la casa de Dios. Ahora, en esta sección tenemos un ejemplo similar en el Nuevo Testamento, el cual es Pedro. Él también llegó a ser una columna. En este sentido, ¿qué nos muestra esto acerca de la posibilidad que tenemos nosotros de poder llegar a ser una columna en el edificio de Dios? Al ver el ejemplo de Pedro en el Nuevo Testamento, todos deberíamos animarnos. Él llegó a ser una columna para el testimonio de Dios en su edificio y fue levantado de una manera maravillosa para el mover de Dios. Nosotros también podemos ser columnas en el mover de Dios. Pedro era un pescador sin educación que fue llamado por el Señor. Y si miramos en los evangelios, nos damos cuenta que Pedro cometió muchos errores. De hecho, uno de los errores más grandes fue al final de los evangelios, cuando negó al Señor 3 veces. Pero a través de estas fallas y errores, y a pesar que él era un pescador indocto, el Señor trabajó en él para transformarlo y hacerlo una columna en el edificio de Dios.
Una vez Pedro y Juan fueron traídos al Sanedrín. Me gustaría leerles Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y notando que eran hombres sin instrucción e indoctos, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí están estos dos hombres sin educación. La Biblia dice que ellos eran indoctos. Sin embargo, hablaban con denuedo, autoridad, plenitud de vida y contenido de la verdad de manera prevaleciente. ¿Por qué eran ellos así? La clave en estos versículos es lo siguiente. Ellos habían estado con Jesús. Necesitamos darnos cuenta. Lo que nos califica y nos transforma es estar con Jesús. Pues sí, estoy muy animado. Gracias, Eric, por este comentario. Volvamos a Witness Lee. So, the number one thing I would point out today is this. Así que lo primero que quiero mostrarles hoy es esto, If we do mean business with the Lord, que si tomamos en serio al Señor, we have to find out where debemos descubrir dónde está Betel hoy en día. ¿Dónde está Betel? Puede ser que la estemos buscando y al mismo tiempo estemos en el lugar equivocado, sin saberlo. Es por eso que debemos entender esto. Debemos saber qué cosa es Betel y dónde está la Betel hoy en día. No hay otro lugar donde podamos ser perfeccionados o donde podamos ser hechos una columna para el edificio de Dios. Esto se logra solamente en Betel. Permítame compartirles mi propia experiencia tocante a este tema. En 1933, recibí del Señor la carga de dejar mi trabajo y servirlo a Él a tiempo completo. Inclusive, Él me obligó a hacerlo. No tuve alternativa. En ese entonces trabajaba en una empresa y cuando el Señor me estaba mostrando que debía dejar el trabajo, no pude comer ni dormir bien por 3 semanas. No sabía cómo podría sobrevivir. Finalmente renuncié a mi trabajo y después de tomar esta decisión, recibí una breve nota del hermano Nee en la que me decía: hermano Witness, en cuanto a su futuro, me parece que debe dedicarse de lleno a servir al Señor. ¿Qué le parece? Esperamos que el Señor lo guíe en su decisión. Yo recibí la carga de lo que decía la nota. Y luego el hermano Nee y los otros colaboradores sintieron que debía mudarme a Shanghai con mi familia y que permaneciera con ellos para trabajar juntos. Al llevar esto al Señor y orar al respecto, Él me mostró que en su mover en la tierra hay un solo fluir. En el libro de los Hechos vemos que este fluir empezó en Jerusalén y se extendió a Antioquía y de Antioquía pasó a Europa. Mediante esto el Señor me dijo que para su mover en la China no debería haber ni 2 corrientes ni 2 orígenes. En esta ocasión el Señor me mostró que debía entrar en el único fluir que había empezado en Shanghai. Comprendí que el Señor fluiría desde Shanghai al norte y a otras partes del país. Lo entendí claramente, así que le dije al Señor: está bien. Me mudé a Shanghai y desde ese día me quedé allí. Mi punto por contarles esto es que desde ese día he permanecido en el fluir del Espíritu. Yo tenía la certeza, 1000%, de que estaba en el fluir. Entendí claramente que ese era el fluir del Señor en la tierra. Lo que estaba viendo era realmente el mover del Señor en esta tierra. Usando las palabras de hoy día, sabía que había encontrado a Betel. Y me enteré que debido a que estaba en el fluir del Señor, que ese fluir ya había empezado y que también ya existía un ministerio responsable por ese fluir. Como resultado, decidí firmemente olvidarme de todo lo que había aprendido y todo lo que había experimentado anteriormente. Aquí está el punto de mi carga. Dejé todo lo que había aprendido.
Esto no quiere decir que no sabía nada ni que no podía hacer nada. No, más bien sí conocía la tipología, las profecías y muchas otras cosas. Y además ya había establecido una iglesia. Pero abandoné todo lo que sabía. ¿Cuál es mi punto aquí? Si usted se da cuenta de que este es el fluir del mover del Señor en la tierra, ciertamente se enterará también que este fluir ya ha empezado y que no fue usted el que lo inició, sino otro. Además, ciertamente hay un ministerio responsable por este fluir. Vamos a detenernos aquí, pues hay un punto que me gustaría comentar, y es que no podemos llegar a ser una columna en cualquier lugar que nos agrade. Debemos llegar a ser una columna en Betel, que es el lugar adecuado. Con respecto a esto, Eric, tal vez usted nos puede decir algo sobre las experiencias de Witness Lee que nos ayuden a distinguir el lugar donde encontrar a Betel. El hermano Lee vio en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hay solamente un fluir en este universo, y este es el único fluir de vida. En 1 de Juan 1:3, el apóstol Juan dijo que los apóstoles tenían comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos anunciaron a los creyentes lo que habían visto y oído, para que los creyentes pudieran también tener esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión es el fluir de la vida eterna en los creyentes y entre los creyentes. Esta comunión en Cristo, este fluir, es único. Hay solamente un fluir en este universo. Debemos atesorar el dulce fluir de vida en nuestro ser y darle a ese fluir de vida la preeminencia. Es así como nosotros podemos saber si estamos en Betel, la casa de Dios, el lugar que Dios escogió. Me gustaría mencionar también el Salmo 133. Este salmo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, cuando los hermanos habitan juntos en armonía, en unidad, hay una bendición de vida. Es decir, la vida fluye en nuestro ser. Todos debemos pagar el precio para reunirnos en unidad con los otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Cuando hacemos esto, disfrutaremos un fluir de vida prevaleciente en nosotros y tendremos la seguridad que estamos en el centro del mover de Dios. Amén. Muchísimas gracias por estos puntos. Además, esto me recuerda Juan 7:38, donde dice que no es solo el fluir de nuestra salvación, sino también el fluir del mover de Dios en la tierra hoy. ¡Aleluya! Adelante con el mensaje. The wisest way is, number one, to believe Nosotros debemos creer there should be one flow of the Lord on this earth. que hay un solo fluir del Señor en la tierra. En principio, tenemos que creer que el Señor todavía se está moviendo, que el Señor todavía sigue actuando y sigue obrando en esta tierra. Así que debe tener un fluir. Entre las muchas actividades que se producen en los círculos cristianos, debe haber el correr, el fluir del mover del Señor. Este es un principio. Nadie puede negar esto. ¿No creen ustedes esto? ¿No creen ustedes que el Señor sigue fluyendo? ¿Que Él sigue moviéndose? ¿Que Él sigue actuando y obrando en la tierra? Tenemos que creerlo. Muy bien. Según este principio, debe existir un solo fluir del Señor en la tierra. Viendo esto, debo decirles algo más. Si ustedes leen en su Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, verán que siempre ha existido un solo fluir. En los días de Abel no había otro fluir diferente. Lo mismo fue con Noé. No había otro fluir distinto. Y Abraham también. Y así, hasta el final del Antiguo Testamento, permanecía el mismo y había un solo fluir. Sucede lo mismo en el Nuevo Testamento. Este es el principio. Puesto que el Señor aún está viviendo, se está moviendo y trabajando en esta tierra. Hoy en esta tierra debe existir un solo fluir. Este es el principio. Todos debemos creer esto
Y segundo, ya que hay un solo fluir en la tierra, debemos hacer todo lo posible por encontrarlo. Ciertamente que vale la pena viajar y estudiar para encontrarlo. En verdad yo lo hice. Antes de zambullirme en este fluir, hice investigaciones y estudié lo más que pude al respecto. Yo no soy una persona insensata que sigue cualquier cosa ciegamente. Yo dejé mi trabajo, mi familia y todo lo que tenía, realmente por algo. No me gusta desperdiciar mi sacrificio. ¿Ven ustedes este punto? Pasé mucho tiempo estudiando el asunto y al final me convencí de que este es el fluir. Por más de 45 años nunca he dudado de este fluir. De manera que primero, tenemos que creer que debe haber tal fluir. Segundo, tenemos que encontrar el fluir. Y tercero, debemos sumergirnos en este fluir. Una vez que se sumerjan en el fluir, esto es, lo encuentran, aquí está todo. Yo no sé nada, yo solo sé que estuve allí con el hermano Ni y lo dejé todo. Desde el día que le dije, sí, entiendo que me tengo que mudar allí a Shanghai para trabajar juntos y aprender de ustedes, hermanos. Desde ese día, abandoné todo, lo dejé todo, solamente para seguir a este único ministerio. Bueno, hermano Eric, tuvimos el testimonio personal y conmovedor de Witness Lee, donde hacía referencia a cómo abandonó su propio trabajo para unirse al único fluir que produce a Betel. Y como lo señalamos anteriormente, este único fluir se ve en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamentos, ¿verdad? Sí, podemos ver en el Nuevo Testamento que cuando el Señor comenzó la vida de iglesia en el día de Pentecostés, los apóstoles estaban allí en Jerusalén. Miles fueron salvos y la vida de iglesia comenzó en Jerusalén. El Señor estaba fluyendo ahí. El Señor estaba fluyendo en los apóstoles y en los creyentes. Toda la obra de Dios brotaba del fluir en los apóstoles y se esparció por toda la tierra. El mover de Dios comenzó en Jerusalén y fue hacia Antioquía. El mover de Dios que llegó hasta Antioquía era el único fluir de vida en los apóstoles y en los creyentes. Después de Antioquía, el Señor se movió en este único fluir hasta Asia, y después de Asia, Él se movió hasta Europa. Podemos ver que cuando Pablo se movía en este fluir único, él tenía una visión. En Hechos 16 él tuvo un sueño en el cual un hombre de Macedonia le decía, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Este fue el mover de Dios fluyendo desde Asia hasta Europa. Si estudiamos la historia de la iglesia, veremos que solamente hay un solo fluir en el mover de Dios en esta tierra. En el Antiguo y Nuevo Testamento, vemos lo que Dios quería llevar a cabo en cada era. A eso le llamamos el ministerio de esa era. Por era, nos referimos a una edad o una época, o sea, el ministerio de ese tiempo. Por ejemplo, Moisés fue usado por el Señor en cierto tiempo. El ministerio de esa era se encontraba con Moisés. Y después, más adelante, en el Antiguo Testamento vemos a Elías. Y el ministerio de esa era estaba con Elías. Si usted quería estar en el centro de lo que el Señor estaba haciendo en esa era, tendría que estar con Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, Eliseo reconoció que el mover de Dios estaba con Elías. Así que Eliseo le dijo a Elías, «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Él reconoció que el centro del mover de Dios estaba con Elías. Así que se quedó con Elías hasta el fin. De igual manera, en la historia de la iglesia, siervos fueron levantados por el Señor con el ministerio de esa era, tales como Martín Lutero, John Nelson Darby, Andrew Murray. Nos gustaría decir a nuestros radioyentes que Dios todavía tiene un mover hoy en la tierra y todos debemos orar, Señor, quiero estar en el centro de tu mover. Quiero estar en el centro de tu fluir único de vida en este universo. Con respecto a nuestra era, todos nosotros, los creyentes, necesitamos estar en este fluir. ¿Y qué es este fluir? Es el fluir que produce vencedores, es decir,
los que están dispuestos a pagar cualquier precio para edificar el cuerpo de Cristo y consumar la nueva Jerusalén. Que todos entremos en el fluir único del mover de Dios en este universo. Amén. Creo que todos queremos que el Señor conteste esta oración en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias por sus comentarios, hermano Eric, y hasta muy pronto en otro Estudio Vida. Ha sido un placer y mantengámonos en este fluir único de vida. El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.